Entre 1990 y 1994 trabajó como directora de investigaciones del Comité para la Protección del Periodista de Canadá y formó parte del equipo que organizó el funcionamiento de la IFEX. En la actualidad es colaboradora de la revista Caretas. Asimismo, en el 2013 se incorporó a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros, y en marzo fue elegida para representar a las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Multisectorial del Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú. Desde el 2012 integra el Comité Técnico de Comunicación de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con UNESCO. Como directora ejecutiva del Consejo de la Prensa, organiza la campaña institucional por el derecho a la información en el Perú, incluyendo la presentación de propuestas legislativas, campañas de prensa, el proyecto Estado, municipios transparentes, entre otros. En el 2003 y 2004 formó parte de la delegación oficial del Perú ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para la negociación de las resoluciones, acceso a la información pública, fortalecimiento de la democracia y temas relacionados a la libertad de expresión. Participó en la redacción de los Principios de Lima, acceso a la información en poder del Estado, y ha organizado y participado como expositora en numerosas conferencias nacionales e internacionales sobre libertad de prensa, el derecho a la información pública y la autorregulación de los medios de comunicación. Entre sus publicaciones, editó la publicación Memoria del tercer y cuarto encuentro de directores, editores y medios de comunicación Perú-Chile, que recoge el diálogo entre representantes de la prensa peruana y chilena en el contexto del juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo por la delimitación marina entre ambos países. Anteriormente se desempeñó como periodista en la revista Oiga, la revista Visión, el diario Correo y ha sido corresponsal en el Perú de Reporteros Sin Fronteras, Francia y de la CBC, Canadá. Fue miembro del Consejo Consultivo Internacional de Children's Committee de America's Watch. Entre 1988 y 1999 escribió la columna Libertad de Palabra en el diario El Comercio y entre los años 2007 y 2008 la columna Portales en el diario Perú 21. En el 2003 condujo el programa radial Rindiendo Cuentas a través de CPN Radio. Por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, fue autora del trabajo Perspectivas para la Inclusión del Perú en la Sociedad de la Información, presentado durante la Cumbre de la Sociedad de la Información. Cursó estudios universitarios en el School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. y egresó con el título de bachiller en comunicaciones con especialización en prensa escrita por la American University, Washington, D.C., USA. Con ustedes, la señora Kela León Amezaga. Gracias. Por razón estoy tan estresada, la verdad. Mil disculpas, el PowerPoint que ya estaba terminado anoche, la persona que los trabajó, que se lo llevó, se enfermó, entonces hemos tenido que reconstruirlo esta mañana. Disculpen por la demora, la verdad que me avergüenza bastante, pero bueno, espero que lo que hayamos hecho les contribuya a darles una perspectiva sobre, en realidad, más que sobre el análisis político electoral, yo quisiera compartir con ustedes y darles información que probablemente no tienen, y además alguna primicia aquí y allá, sobre cómo es que llegamos, cómo llegan los medios de comunicación al punto en el que estamos hoy día frente a las elecciones. Habrán notado un cambio, espero, bueno, digamos, debo decir que estamos logrando un cambio en los contenidos electorales frente a las elecciones, pero esto no es, digamos, un proceso de los últimos 15 años, porque todos recordarán que en las elecciones presidenciales pasadas hubo muchas críticas por cómo la prensa cubría el proceso electoral. De hecho, escándalos y las personas fueron muy críticas. La ciudadanía se escuchaba en las radios cuando harían los micrófonos, y además habían 7 proyectos de ley en el Congreso aguardando el momento perfecto para poder regular los contenidos de
de la prensa, ¿no? En ese momento que afortunadamente pudimos, digamos, trabajar con el Congreso, con diferentes estamentos del Estado para finalmente hacer ver que lo peor que puede suceder en una democracia es que se regulen los contenidos de la prensa. La prensa debe autorregularse y ese es el proceso que quiero compartir con ustedes, además desde el punto de vista de el conflicto que muchas veces enfrentamos entre el derecho o cómo lo interpretan algunos periodistas, directores, editores digamos, a la libertad de prensa y el derecho a informar y a que las personas estén informadas. Después de todo, ese es el rol de la prensa, con el resguardo de los otros derechos fundamentales de igual categoría, digamos, que la libertad de prensa, como son el resguardo al honor, a la privacidad y al buen nombre, que es paradójicamente un derecho que las personas que están en política, yo sé que ustedes son políticos, pero creo que esto es precisamente un esfuerzo interesantísimo por darle nuevos bríos a la política peruana. ¿Cómo lo ven, digamos? Una cosa que me acabo de dar cuenta que se quedó fuera del video, pero seguramente quizás acá lo tengan, porque fue parte de este baldazo de agua fría que recibimos en las elecciones regionales y municipales, al enterarnos cómo, digamos, la magnitud de la corrupción que había impregnado al sistema a través de los candidatos. Yo tuve acceso a la base de datos que luego fue pública y también fue distribuida en los medios asociados al Consejo de la Prensa, pero muy poco tiempo antes de las elecciones, como para que la ciudadanía pudiera sintonizar con los esfuerzos del voto informado. ¿Quién es tu candidato? Y tienes derecho a saber quién es tu candidato, ¿no? Esta base de datos es realmente impresionante. Uno hacía clic en cualquier lugar, distrito, provincia del país y quienes candidateaban parecía, a mí me dio la impresión que estaban mirando, digamos, una base de datos más que de personas que tenían la intención y la convicción de servir al país a través del, digamos, siendo electos. Parecía una base de datos de prontuariados, y la verdad es que me duele mucho decirlo, pero es la realidad que vivimos en el país, y eso es lo que me parece que tenemos que destacar, cómo el sistema electoral mismo, con las tres organizaciones, el jurado, la OMPE y RENIEC, en este momento están trascendiendo, digamos, lo que hemos visto históricamente en los últimos 20, 25, 30 años, quizás antes, pero bueno, en el sentido de que, pero ciertamente en los últimos 20 años, en el sentido que las organizaciones del sistema electoral estaban confrontadas, se jalaban la alfombra permanentemente, uno decía otro, el otro, o sea, el jefe de una organización decía una cosa, la jefa de otra, de otro del sistema, RENIEC, jurado, en fin, ustedes escojan. Y esta confrontación fue muy perniciosa para digamos, el fortalecimiento de la ciudadanía, me parece, en la época en que estábamos en una democracia, entre comillas, porque no habían las garantías para la libertad del ejercicio de la libertad de prensa y otros, como todos sabemos. Entonces, el hecho que los tres entes electorales estén ahora trabajando juntos por limpiar o darle un nuevo aire
digamos, a estos procesos electorales en conjunto y realmente abriendo las puertas a diferentes estamentos que quieran contribuir, es algo que tenemos que mantener, que tenemos que defender y que tenemos que resaltar, porque no siempre ha sido así, en los últimos años no ha sido así, y desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la libertad de expresión, de opinión, del derecho de la ciudadanía a estar informado, es lo mejor que nos puede pasar ahora, porque al otro extremo tenemos lamentablemente una distorsión y un debilitamiento de lo que conocemos como política, como debate político, como la labor fiscalizadora de luego las autoridades y entonces el panorama, no estamos en el peor escenario históricamente, no estamos ciertamente en el mejor. A mí me parecía que las elecciones regionales y municipales eran decisivas para, digamos, impedir que las mafias organizadas tomen control de la política a través de las autoridades. Creo que fracasamos, ¿no?, en eso, y tiene que ver esto con el hecho que no podíamos acceder a la información sobre los políticos, a la información sobre los candidatos, porque increíblemente y paradójicamente más valía el derecho de estos candidatos que a su honor, aunque hubieran sido personas que habían cumplido condenas por el derecho a rehabilitación o tuvieran sentencias o procesos abiertos. Ciertamente tiene un sentido en cuanto a que en el Perú tenemos el síndrome de la denuncia. Entonces, basta que uno pueda denunciar, quejar, revocar para que también justos paguen por pecadores, pero es precisamente este tema, o sea, precisamente la conjunción de todos estos elementos lo que nos lleva digamos, al Consejo de la Prensa a promover y a defender y a participar activamente en la reforma del sistema electoral. Bueno, entonces, ese es todo el análisis que voy a hacer. No, ahora quiero enseñarles cómo el Consejo de la Prensa peruana comenzó hace unos 17, 18 años a entender que la prensa tenía tanto los deberes como derechos y responsabilidades, ¿no? Y en un momento muy crítico del gobierno, de la vida democrática, como fue en la época de Fujimori, del gobierno del expresidente Fujimori, tuvimos que digamos, establecer un balance en lo que entre la defensa de la libertad de prensa, teníamos 50 periodistas asesinados impunes, persecución judicial, amedrentamiento y todo tipo de vulneración a la libertad de prensa. De hecho, a mí me llamaban todas las noches, yo trabajaba en Caretas, fijo, me llamaban todas las noches a mi casa a amenazarme de muerte, a mis hijos se paraban a esperar el bus y pasó una vez un carro y les hizo así. Y al mismo tiempo, ese era un deber como periodista de estar informando y yo informaba sobre los asesinatos de periodistas, sobre, digamos, a Faisal lo destapé yo, este argentino que vino a hacer la campaña por internet, por la reelección y además contra todo el mundo que se opusiera a ella. Y al mismo tiempo, siendo parte del Consejo de la Prensa, tenía que estar absolutamente segura de lo que escribía, de mis fuentes y de cómo informaba, porque una patinada de aquellas que sabemos hacer los periodistas de vez en cuando, podía tirarse abajo un esfuerzo importante por ser nuevo y que yo pienso a veces que en ese momento los mismos propietarios de los medios
sí o no entendieron a lo que, digamos, lo que ello significaba para la prensa en el país. No creo que estemos tampoco en el país de las maravillas de la prensa, en frente a la calidad periodística. También ha bajado mucho con ciertos, digamos, ha bajado mucho en general. Creo que los periodistas no están suficientemente preparados, pero al mismo tiempo hay toda una nueva ola de periodismo a través de uso de bases de datos, de periodismo digital, que creo yo que serán los abanderados de las nuevas generaciones de periodistas. Bueno, entonces… falsamente acusados de terrorismo, también sugirió a algunos de ellos los medios que debían ver la forma de autorregularse para impedir, igualmente, como hace tiempo atrás, pudieran, a través del Congreso, digamos, regular los contenidos. Esto, o sea, el Congreso que intentó regularlo después de, sobre todo a partir de la cobertura electoral y el llamado fotoaudio, sobre el cual hablaré después, era mucho más peligroso que digamos, que el Congreso de entonces. El Congreso entonces, Ángel Páez lo denunció como enemigo de la patria en el Congreso por revelar las compras de los aviones MiG, que resultó ser ilusional, ¿no es cierto? Entonces, hacemos diferentes cosas en el Consejo de la Prensa, trabajamos en proyectos ética, comunicados en defensa de la libertad de prensa, campañas contra la impunidad en caso de crímenes contra periodistas. Nuevamente tuvimos, por ejemplo, una muy interesante experiencia, lamentablemente no llegó a buen puerto con el caso del asesinato. Bueno, ya me confinaron, pero si tienes el inalámbrico mejor. Pero bueno, entonces el proyecto de información para la democracia es lo que, no voy a hablar mucho de eso ahora, sino simplemente desde diferentes perspectivas electorales, el proyecto de la campaña por la ley de transparencia de acceso a la información pública, que el Consejo de la Prensa lideró y contribuyó desde nuestra trinchera, acompañado de la Defensoría del Pueblo y muchos otros. Luego hemos tenido mesas de diálogo con el Poder Judicial, con el doctor Francisco Tábara como presidente. Fue la primera vez esta mesa de diálogo en la cual buscábamos que el Poder Judicial entendiera digamos, esta ponderación que hay frente al derecho al honor y a la libertad de prensa en un Poder Judicial que también necesita, digamos, una renovación. Lamentablemente, nuestras instituciones en el Perú necesitan, digamos, una lavadita de cara, incluyendo a la prensa, ¿no? Entonces, también hemos tenido mesas de diálogo en, justo después, digamos, al haber asumido Alejandro Toledo la presidencia con las Fuerzas Armadas, y ahí fue que hicimos todo un estudio sobre digamos,
digamos, seguridad nacional y acceso a la información, el proyecto Municipios Transparentes, que ahora es Estado, Regiones y Municipios Transparentes. Son los medios asociados al Consejo de la Prensa. Realmente parece poco, pero son los grupos los que están asociados. El Comercio Caretas, La República, EPENSA, las industrias. La primera ya no está, que es ahora uno. Las noticias de Arequipa, tampoco. Esa se nos pasó. Bueno, el resto sí están, mejor no los sigo repitiendo, pero en realidad, además de agencias de noticias, Inforregión, como medios digitales, está ahora, también se llama un nombre parecido a Espacio 360 y un diario digital que se llama Altavoz. Bueno, ya hablé un poco de esto, lo vamos a pasar rápido, ¿no? En el 97 estábamos frente a la cultura, a la bien denominada por la Defensoría del Pueblo, cultura del secreto. Proliferaban las propuestas legislativas, amedrentamiento judicial, persecución y campañas de difamación contra periodistas, desde la llamada prensa chicha. Los precios de portada en la prensa chicha eran $5.000, amenazas de muerte, hostigamiento, seguimiento, ataque físico. Éramos el prototipo, un caso de estudio para la libertad, para, digamos, todo lo que podía pasar vulnerando a la libertad de prensa. Eso en el Perú, lo que es, me temo yo, lamentablemente, hoy Ecuador, según mi punto de vista. A la prensa nos tildaban de enemigos del país, bueno, el uso de los anuncios para controlar a los medios, campaña de descrédito contra periodistas, 57 crímenes. Ahora esto ha aumentado, ¿no? Se nos quedó ese dato. Han habido desde el 2011 más o menos 5 asesinatos más, todos impunes, desaparecidos. Las empresas, los empresarios de los principales canales de televisión, ustedes lo saben ampliamente, participaron de la corrupción. En provincias era tan fuerte que esta campaña por la reelección, que los periodistas, no todos, habían precisamente esa digamos, paradoja que existe en nuestro país. Habían los periodistas que cobraban, iban a cobrar su mensualidad o su coima, pero iban a los cuarteles, hacían cola, y este fue un tema que lo investigó la comisión de Daniel Tausen, pero digamos no ha habido, digamos, mucha revelación al respecto sobre quiénes fueron los periodistas que cobraban, más allá de los que conocemos. Bueno, y por supuesto, gracias a los periodistas de provincias también podíamos saber qué pasaba en cuanto a la guerra, ¿no?, interna. Llegamos al punto en que los medios de comunicación optan por un tipo de mecanismo de autorregulación, que los hay muchos, ¿no? Hay códigos de ética. En el Perú la ley de radio y televisión obliga a las empresas de radio y televisión, y supongo que ahora a sus, supongo yo que, pero no estoy muy segura, a los medios digitales a colocar sus códigos de ética en un lugar visible. En caso no tuvieran códigos de ética, pues había un prototipo, que no está mal, de código de ética que realizó Concord TV para aquellos medios que no se sentían o no tenían tiempo, no querían redactar sus códigos. Hay declaración de principios, el ombudsman, defensor del lector, el único que lo tiene ahora es Perú 21. Antes hubieron algunas iniciativas al respecto, libros o manuales de estilo, principios rectores en el caso del Grupo del Comercio. Bueno, las cartas al lector han servido muchísimo para la defensa de la autorregulación, aunque claro, el medio tenía la sartén por el mango en ese momento. Cláusula de conciencia para los periodistas que no querían cubrir cierto tema por razones ideológicas. En el Perú es uno de los países que menos se entiende, y de hecho no está legislado la cláusula de conciencia.
La experiencia en el Perú de la autorregulación, lo veremos ahí, ha sido lento, pero yo creo que seguro. El Código de Honor del Periodista Peruano de la Federación de Periodistas, en el 66 el primer código, que fue en el gobierno, me parece, de Belaúnde, ¿sí? Pero estos códigos de ética del periodista surgieron de una ley, pero en ese momento estaban bien, digamos, para lo que hoy día no quisiéramos es que el Congreso vaya a establecer las reglas para el ejercicio del periodismo, ¿no? La Carta de Ética Profesional de la ANP, nuevo Código de Ética del Colegio de Periodistas, los códigos de ética de los que estoy hablando, de radio y televisión, el compromiso ético de la radio, principios rectores, el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Ya estamos en el 2005, de la Coordinadora Nacional de Radio, bueno, los códigos de ética para los que les mencioné, para aquellos medios que quisieran adherirse a ellos y no redactar los suyos propios luego de la promulgación de la Ley de Radio y Televisión. La creación del Tribunal de Ética en el 97 reflejó entonces el compromiso de los medios, o por lo menos las buenas intenciones de los medios para darles un espacio a sus lectores. Entonces eran solamente medios de prensa, para poder resolver o presentar o quejarse sobre los excesos de la prensa, sobre todo cuando le competía a uno mismo, a la propia persona. El Tribunal de Ética es absolutamente… Yo soy secretaria ejecutiva también del Tribunal de Ética, y es absolutamente autónomo. Ya van a conocer a quiénes son los miembros y se darán cuenta que son absolutamente autónomos, y de hecho que no hay siquiera… Bueno, al año habrá una reunión entre los asociados y los miembros del Tribunal de Ética, y este año lo vamos a hacer alrededor de las elecciones, de la cobertura electoral, porque realmente ni el tribunal, y yo creo que como defensa de la libertad de prensa, nadie quiere una prensa desbocada en época electoral, que la ciudadanía misma sienta que defiende intereses más allá del derecho a recibir información y la responsabilidad de informar de los medios, desligados por la labor periodística. Muchas personas piensan que son los propietarios, directores de los medios asociados al Consejo que eligen a los miembros del tribunal. No es así. Hay una junta de electores externos, están representados los miembros de la junta directiva del Consejo de la Prensa, pero también electores externos. Ahí nos saltamos un poco. Ya. En el 2012, estos fueron los electores, ¿no? Vemos que digamos, las principales autoridades o personas muy representativas de diferentes sectores que realmente podían avalar una elección en cuanto a los miembros del tribunal, y luego estaban, bueno, de parte de la Junta Directiva, que ahora es Francisco Miro Quesada, no está, ya está ahora Fernando Berkemeyer, Enrique Sileri, como sabemos, ha sido reemplazado por Marcos Sileri, y Luz María Elguero, que fue en ese momento de la Junta de Electores, es miembro de la Junta Directiva, y también lo es Manuel Boluarte de Inforregión, pero no olvidarme de nadie, ¿no? Bueno, eso fue la elección. El perfil de vocales del Tribunal de Ética que se busca, amplia y reconocida trayectoria, en fin, una serie de atributos, pero yo creo que se resumen todos en ser democráticos. Además, estos miembros del Tribunal de Ética ya tienen 17 años, con pocas variaciones, reuniéndose quincenalmente sin ad honorem, ¿no? ¿Qué mayor contribución puede haber a querer promover una prensa responsable que eso, ¿no? Entonces, actualmente los miembros del tribunal: Teresa Quirós, era presidenta de la Federación, también se nos quedó, Alfonso de los Heros, que fue primer ministro,
el primer ministro que cuando Fujimori anunció que disolvía el Congreso, renunció. Los otros ministros no renunciaron, solo renunció él y después le siguieron algunos otros, pero él está, bueno, Diego García Sayán también está desactualizado, es expresidente de la Corte Interamericana, pero juez, Úrsula Freund, Graciela Fernández Vaca, perdón, sí, nos equivocamos pero esos son los gajes del oficio. Luis Peirano se ha reintegrado, fue ministro de Cultura. Walter Albán no se reintegró, pero ambos tomaron licencia cuando fueron ministros. Y así, desde Fernando de Traseñí, bueno, Cecilia Blondet, han habido varias personas que se han alejado para asumir puestos de responsabilidad. Y claro, ya es incompatible, entonces piden licencia. Claro, a medida que iban pasando los tiempos y que los ministros duraban cada vez menos, ya pedían licencia para regresar, ¿no? Había una época en que los ministros se quedaban bastante más tiempo de los que se quedan ahora, lo cual es un reflejo también de nuestra debilidad como sistema, ¿no? Ok, entonces voy a regresar a las funciones muy rápidamente. Hay dos tipos de… bueno, la principal función es atender, recibir y atender consultas de las quejas. Son dos tipos de casos que ve el tribunal. La rectificación, que está amparada por la ley de rectificación, que establece 7 días para poder publicar o difundir una carta o un pedido justificado o que esté en la línea gris, ¿no? Para dejar establecer su punto de vista. Y ese fue uno de los mayores logros que se ha tenido. Yo estoy desde el principio como secretaria ejecutiva del tribunal y habían muchos pedidos de rectificación que realmente no se entendía por qué no eran atendidos por los medios, ¿no? Ahora hay pedidos de rectificación, ciertamente, pero son muchos más los casos que el medio publica la carta de rectificación antes de que el ciudadano tenga que ir al tribunal o que en mi función de secretaria ejecutiva soy la primera instancia, puedo, digamos, informarles que hemos recibido esta solicitud y muchas veces, la mayoría de las veces lo publican antes de que llegue al tribunal, ¿no? Las quejas sí son bastante más interesantes y luego vamos a entrar y van a poder escoger ustedes qué tipo de casos quieren ver, porque la próxima semana espero, pero eso vengo diciendo hace 2 meses, que vamos a poner en línea por primera vez, porque antes solo nos hackearon y antes solo teníamos las resoluciones, pero ahora todos los casos del 97 hasta el 2015 que ha recibido el tribunal. Y va a ser además un repositorio que va a ser, yo creo, súper útil para no solamente ver desde esa perspectiva cómo ha involucionado la prensa en cuanto a su deber y responsabilidad como medio de información, que ¿no? Bueno, es el deber de informar y de no vulnerar precisamente otros derechos en el intento, ¿no? Las quejas tienen que ver, por ejemplo, con un medio que hace una campaña contra alguna persona o algún funcionario. Tuvimos una queja que siempre repito y que para mí fue muy fuerte, porque una empleada doméstica fue capturada junto a sus empleadores narcos y entonces salió en América Televisión hace varios años esposada y luego vino al tribunal con su expediente, que había sido declarada inocente, no tenía nada que ver con la red, pero el canal no quería atender su solicitud de que rectificaran o, digamos, cumplieran con informar debidamente que ella era inocente de los cargos que se le habían imputado, además que la imagen estaba revelando, ¿no? O se indicaba. Fue un poco reticente el Canal 4 en ese momento en hacer esto, pero realmente finalmente terminó haciendo justicia, ¿no? Porque
parecía inconcebible a un montón de personas, menos la persona que tenía la decisión en el Canal 4 en ese momento, de que, o sea, una persona que no tenía acceso para nada a ninguna situación en que pudiera incidir a los medios de comunicación, como muchos y ustedes mismos a través de la vida lo podrán hacer, ¿no? Si están en política, si están en periodismo, si están, digamos, en la función pública. Eventualmente uno termina conociendo a un periodista y si hay una seria, digamos, vulneración a algún derecho, tiene cómo llegar quizás y digamos, exigir el derecho en caso uno fuera inocente, ¿no? Pero esta persona no tenía ninguno y fue al tribunal. Y eso es, yo creo que por ese caso realmente vale la pena el tribunal, porque son muchos, también hemos recibido quejas de personas corruptas, incluso, y que además intentaban ser una especie digamos, limpiarse la cara con un fallo del tribunal. Y de hecho, en el caso un caso de la revista Caretas, como con una cobertura que hizo de Jicamarca, hay una explanada en Jicamarca que está prácticamente cerrada por un empresario, y había, digamos, Caretas por un empresario Segarra, que es además, está, digamos, al menos hasta hace unos años, era como que el cacique de la zona, ¿no? Con un basural, además. Conocí a uno de los miembros del tribunal ese caso porque me parece que Ronald Bullman tiene su observatorio también y tiene 1000 problemas, entonces era bastante peligroso este personaje, y sin embargo en la revista Caretas publicó que había en el basural probablemente un desaparecido que había sido asesinado por encargo de esta persona, ¿no? Para evitar que se hagan a luz algunas denuncias, y tenía una grabación. Se mandó limpiar la grabación y realmente no se escuchaba al testigo decir que sabía que había un muerto, había escuchado que había un muerto o que había visto un muerto, y el tribunal pues tuve que darle la razón a este personaje, que inmediatamente un viernes fue a todos los medios, viernes en la noche, que es otro truco que utilizan las personas que no quieren pasar por el filtro que tienen los medios en cuanto, o cualquier política que tengan los medios para publicar avisos, y a página entera publicó el fallo del tribunal, la revista Caretas, se equivocó, etcétera, etcétera, lo cual también es frustrante, ¿no? Cuando uno intenta hacer eso, pero bueno, así fueron las cosas, no se encontró la evidencia como para acusar a una persona o sindicarla o establecer alguna probabilidad de que efectivamente había una persona desaparecida, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Los principios, creo que acabo de... voy a ir rápidamente porque estoy segura que ustedes conocen. El Tribunal de Ética no resuelve conflictos derivados del ejercicio de la opinión. Sin embargo, últimamente sí los medios y además hay claras recomendaciones del tribunal que deben exigir el mismo rigor en las columnas editoriales que son de opinión y por lo tanto no son sujetas a la ley de rectificación, una serie de cosas, que con las noticias, porque uno puede desde una columna de opinión realmente levantar infundios y está mal protegido por la legislación. Entonces, esto es en principio, pero ahora a la hora de revisar los casos se revisa realmente, el tribunal no ve si es que es cierta la noticia o no, pero hay una serie de indicadores que uno le deja saber si es que una persona ha acusado a alguien de algún delito, digamos, frívolamente o por alguna razón alterna, ¿no? Entonces la fuente de información, bueno, sí, estos son principios que ha recomendado a través de los años. Igual, el uso de las fuentes, no puede ser cualquier fuente, porque cualquier fuente también tiene una fuente que puede ser informada, pero también puede intentar desinformar.
a las personas. Uno en realidad como periodista lo último que quieres es una mala fuente, ¿no? Porque te hace patinar. El uso de imágenes en contexto diferente a las noticias. Bueno, incluso habían unas personas, cada vez que había el anuncio de colas, etcétera, lo sacaban. Y ellos habían estado haciendo cola para votar y no para comprar pescado, por ejemplo, leche en sí. Entonces, claro, pidieron que eliminaran la foto que ahora ya pues, se iba reproduciendo en internet, ¿no? Ediciones digitales, las mismas reglas, menores de edad, ese es un tema importante porque hay toda una legislación que ampara al niño. No obstante, también, por ejemplo, hay el caso en cuanto a la defensa de la libertad de prensa de Gringallo, que la policía, siendo fuente oficial, nos presentó a Gringallo como mayor de edad y luego a las 2 semanas creo que estableció por la dentadura que era menor. Pero la Fiscalía del Menor sí denunció a 11 medios de comunicación que habían cubierto la fuente policial. Entonces, digamos, si el juicio procedió, tuvimos que hablar con, digamos, que es una cosa que hacemos, ¿no? Para defender la libertad de prensa, hablar con el fiscal de la Nación, digamos, tratar de hablar con la fiscal, establecer nuestro punto de vista en cuanto a la legislación, a la defensa de la libertad de prensa. Bueno, y el juicio eventualmente fue levantado porque en realidad, si uno no puede confiar en la policía, en la fuente policial y informar, entonces sí, estamos mal. La publicación de las cartas de rectificación, el tribunal pide que ahora ciertamente lo que se hace mucho en las cartas al lector, las cartas del lector, o nos escriben y contestamos, es poner una opinión abajo que puede desvirtuar y tirarse abajo también la intención de la persona de aclarar la información. Entonces, cuando llega al tribunal y el tribunal dice que se debe rectificar, ya estableció que debe ser, digamos, en un formato en el que no pueda poner un comentario abajo. Sí puede continuar informando de la noticia si piensa que es algo injusto o si se está desarrollando la noticia, pero no puede desvirtuar una resolución del tribunal, así por así dicho sea de paso. Todos los medios asociados tienen la obligación de, no, de acatar las resoluciones del tribunal, y en caso no lo hagan, ya ha sucedido al principio, los otros medios representados en la Junta Directiva publican las resoluciones, lo cual es la máxima digamos, sanción moral que puede dar el tribunal, a diferencia de lo que sucede con la televisión, que es además el uso del espectro público, que hay sanciones de dinero, hay multas pecuniarias para estos casos, en el caso de la prensa escrita o del Tribunal de Ética, que ahora ya están medios audiovisuales, digitales encima, que reconocen su mandato o su competencia. Entonces, sí, bueno, es muy incómodo, supongo yo, para un director que publique una resolución de que no quisiste publicar una carta de rectificación, y que 5 o 6 medios lo hagan en simultáneo, ¿no? A los medios no les gusta. El único caso ha sido el de Cecilia Valenzuela, que aceptó la competencia del tribunal porque en unos casos, y hubieron varios, y después podemos entrar a alguno, después ustedes podrán revisar en el repositorio que vamos a presentar públicamente estos casos, pero hubieron 3 casos que fueron favorables para Cecilia, que es además colega, y luego cuando ciudadanos, o sea, fueron diferentes tipos digamos, habían ciudadanos, habían ciertamente políticos, habían ministros que comenzaron a presentar quejas que les fueron adversas. Entonces ahí decidió no reconocer la competencia y fueron los otros medios los que publicaron las resoluciones, lo cual por supuesto nos valió varios programas de Cecilia Valenzuela, digamos, criticando la gestión del tribunal, del consejo, etcétera, pero bueno, también está libre de hacerlo si le parece, ¿no?
Esto fue en retrospectiva bueno, porque entonces ahora tiene que haber, digamos, la voluntad solamente cuando un medio de comunicación acepta la competencia por escrito del tribunal, un medio que no está asociado, entonces, y hay muchos que no están asociados para el programa Panorama, hay radios y medios de provincias que no están asociados, pero que reconocen la competencia y entonces entran a tratar de sustentar su cobertura o bueno, de inventarlo, ¿no? Pero también para dejar la competencia del tribunal hay que hacerlo por escrito, porque si no se procede a pedir que se publiquen, ¿no?, estos casos en otros medios. Bueno, esto también está un poco fuera de lugar, pero vale la pena mencionarlo porque tiene que ver cómo el Poder Judicial debería resolver los casos contra el honor en casos de difamación. Los propios jueces, y esto lo tuvimos en la mesa de diálogo con el Poder Judicial, no conocen sobre este acuerdo plenario que es del 2006, hace muchos años, y que establece claramente, es muy buen tratado, recomiendo su lectura, para delimitar cuáles son los, digamos, para orientar a los jueces cómo resolver los casos de difamación. Realmente ese es un tema muy, es un tema álgido para la prensa. Los juicios por difamación, hay las querellas, ¿no? Hay situaciones en que, digamos, es sistemático. Bueno, Jorge Munfarech lo hizo con el diario El Comercio cuando era ministro. Las querellas hay veces que las demandas y las querellas y las desmesuradas exigencias del querellante pueden forzar al cierre de un medio de comunicación, y ese es el extremo en que no se quiere hacer, ¿no? O sea, realmente el ciudadano tiene el derecho de ir a la justicia para resolver sus quejas, todo el derecho, pero digamos, este documento orienta a los jueces en no caer en una mala interpretación de lo que puede ser una difamación. Los medios tienen la obligación de publicar, y este es el formato en que se publican las resoluciones. Este es otro famoso caso del ex premier Reategui con la revista Caretas sobre un sobrino y una supuesta conexión con narcotráfico, me parece. Que dice, y estos son de los primeros, ¿no? O sea, esos son simplemente una muestra. Los temas polémicos, no tan recientes en verdad. Bueno, por ejemplo, un encarte publicado bajo el logo del entonces La Primera, que en realidad era, evidentemente, era una especie de propaganda política, ¿no? Y así a través del encarte de cambio, pero el tribunal le parece que no se podía desligar de perjuicio a terceros que pudieran estar contenidos en el suplemento, ¿no? Bueno, brevemente, el Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene mecanismos de autorregulación. La ANP de Chile lo tiene, es un poco más antiguo que el Consejo de la Prensa, y el Consejo de la Prensa ha apoyado la creación del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, que ahora se desarticuló. Y en Bolivia también lo hay, se desarticuló y ha vuelto nuevamente a funcionar. Digamos que el hecho que haya funcionado 17 años en el Perú es mérito de los miembros del Tribunal de Ética, realmente, ¿no? Y claro, es una posición en que te peleas con los medios porque resuelves contra ellos, y, ¿verdad? O sea, es así, es una contribución, ¿no? Entonces, en la era digital, a mí me parece bien interesante lo que decía Alex Grigelmo, que fue el presidente de la Agencia de Noticias Españolas EFE, y bueno, es autor de muchos libros de estilo. Estuvo en el Perú en el 2007 y bueno, esto es lo que dijo sobre la autorregulación, ¿no? Que no basta la voluntad de los periodistas y que un medio puede considerarse independiente si no lo son en primer lugar sus dueños, sus propietarios. Habla del Internet y cómo una vez que se lanza una noticia en Internet ya no hay forma, que es todo otro debate sobre el derecho al olvido que pueden tener las personas frente a las informaciones que salen en Internet. Bueno,
digamos, las iniciativas legislativas que pueden acontecer a raíz de un mal ejercicio del periodismo y acuerdos de autorregulación, ¿no? Bueno, disculpen, vamos acá. Entre los casos polémicos tenemos el de Lourdes Flores. Curiosamente, Apoyo Comunicaciones había presentado, y esto creo que ya lo vamos a afinar en la presentación. Apoyo Comunicaciones pidió al Tribunal de Ética que estableciera en qué situaciones era legítimo usar un material periodístico obtenido ilegalmente, como son los audios y las escuchas. Entonces, esto Francisco Yeyure, que en ese momento no había sido ni ministro de Justicia, ni embajador en España, ni estaba en política, hizo todo un ejercicio estableciendo que una cosa que ya sabíamos, que también lo establece la Relatoría en Libertad de Prensa, que también lo establecen, digamos, múltiples documentos de alcance internacional, principistas y demás, que es que cuando es el editor o el director del medio que debe ponderar cuando hay un conflicto entre dos derechos. En caso de libertad de prensa, cuando hay un conflicto entre el derecho a la privacidad y a la privacidad de las comunicaciones y el derecho a la información, ¿no? Cuando el derecho de la ciudadanía a tener esta información prevalece, es de interés público y prevalece, por lo tanto, a otros derechos. Supongo que ¿lo ponemos? Lo vamos a escuchar así para despertarnos un poco. De apoyo en perjuicio suyo y se expresa en términos francamente lamentables, deplorables, peyorativos de la Alcaldía de Lima, cargo al que yo creo que se debe aspirar con seriedad y con respeto a los vecinos a los que uno pretende representar. Yo soy perfectamente consciente de que esta es una conversación privada, pero también creo que hay ocasiones en las que cuando el contenido de una conversación privada atañe al interés público, es deber periodístico propalar ese contenido. Y a mí sí me parece grave, por ejemplo, que el asesor de Lourdes Flores, Javier Barrón, le diga, como van a escuchar a continuación, que va a propiciar una atropellada reunión con Alfredo Torres de Apoyo para evitar que se difunda una encuesta desfavorable a Lourdes y para tratar de mover un poco sus cifras, es decir, para tratar de trampear, de viciar el resultado fiel de la elección. ¿Esos son los asesores de Lourdes? Gente que le dice, no te preocupes, vamos a hablar con Alfredo Torres para cambiarle el resultado de su encuesta, para atarantarlo. Pues a mí me parece grave, y como me parece grave, y como me parece que echa luces sobre la catadura moral de la gente que acompaña a la señora Flores, era periodísticamente relevante, atañe al interés público revelar esta conversación privada. No, yo quiero hablar con Alfredo Díaz. Quiero hablar con Alfredo Díaz. Yo te saco la cita y... Sí, claro, que sí conmigo. No, vamos encantada, vamos. Porque si deberíamos ir con Fede. Perfecto, vamos. Porque, no, pues sí, eso no puede ser, pues. No, eso no puede ser. Si es una sugerencia, vamos poniendo que de repente pueda mover un poco sus cifras. Total, se va a poner en el anuncio de mañana y no lo he entregado todavía. Y lo que me dice Guillermo es que los señores de Canal 4 deben acercarse a la avenida República Panamá alrededor de las 7. O sea, quizás eso fue lo que me dijo o recordaba en la mente este señor, no lo sé. Si yo lo acaso a las 7 de la noche, recojo mi encuesta. Todavía no la saben. Y yo digo que es vergonzoso que el señor Javier Barrón, asesor de Lourdes Flores, pretenda reunirse con un encuestador tan serio y profesional como Alfredo Torres para ejercer presión indebida sobre él y mover un poco sus cifras a favor de Lourdes. Eso no se hace. Eso es hacer trampa. Y yo estoy seguro de que Alfredo Torres no lo permitiría. Como Alfredo no lo permite y como Apoyo es una encuestadora seria y como
La intención de voto ha ido subiendo en relación a Susana Villarán. Lourdes Flores reacciona no mal, sino pésimo. Y en lugar de reconocer que cuando uno entra en una competencia se puede ganar, se puede perder, pero lo que no hay que perder es el humor y el espíritu deportivo, patea el tablero y dice que le interesa un comino esta elección. Me interesa un comino esta elección, lo que menos me importa en mi vida. Nunca me importó menos una elección que esta. Pero una porquería no se la voy a aguantar a nadie otra vez. Eso sí no, porque esto está escrita la historia. La próxima semana es 28, la siguiente es 26 y esta niña está en 23. Y así terminamos la historia, 26-23, a una elección con empate técnico para que metan mano en meta. No, pues ya esa primera intensidad. Esa historia me interesa un comino esta elección. Mañana renuncio a esta candidatura. Me interesa una porquería de elección esta. No me interesa una elección, pero una chancha. Señora Lourdes Flores, con todo cariño y con todo respeto, si usted ha dicho no una sino dos veces que le interesa un comino a esta elección, renuncia a su candidatura, porque es una falta de respeto a los vecinos de Lima que se exprese de esa manera. Y nadie le está haciendo una porquería. Apoyo está recogiendo la intención de voto y resulta que Susana Villarán sube y usted no sube tanto o baja un poquito. Eso no es una porquería. El pueblo de Lima es libre de mudar sus preferencias electorales y de escoger finalmente a una candidata que no sea usted. De modo que tenga un poquito más de talante democrático, un poquito más de correa, y si de verdad le interesa un comino esta elección, y lo dice dos veces, no se hubiera postulado, porque es una falta de respeto a los vecinos de Lima que una de las candidatas favoritas a ganar la elección diga que le interesa un comino la alcaldía de Lima. Del mismo modo que se expresa en términos igualmente peyorativos de la contienda, en la que da la impresión de que la han forzado a participar contra su voluntad. La próxima semana es 28, la siguiente 26 y ya está 23. Eso ya está escrito, A ella la van a ir subiendo de 2 en 2 y a mí me van a bajar de 2 en 2. Con lo cual vamos a terminar 26-23, 3 días tarde. Para una final de película y cojones. No, pues eso no se puede aceptar. Eso no se puede aceptar. Y retiro esta porquería. A mí qué me importa esta alcaldía. Ahorita me voy. Chao. ¿Quieren hacer eso? Me voy ahorita. Váyanse igual. Usted lo que dé gana. Pero no, pues. Esta manipulación grosera. No, pues. ¿Les tiro esta porquería? Dice Lourdes Flores. ¿A mí qué me importa esta alcaldía? Dice Lourdes Flores. ¿Qué porquería nos quiere tirar? Para ella, la alcaldía de Lima es una porquería. Si es una porquería y si le importa un comino, entonces que tenga la decencia moral de no postularse a algo que le parece una porquería y que le parece despreciable. No nos haga usted el favor, señora Flores, de postularse a un cargo que le parece una porquería y que nos lo quiere tirar, solamente porque ella dice que le están haciendo una manipulación grosera en las encuestas, lo cual no es verdad. Sobre todo tratándose de Apoyo, que es la encuestadora más profesional de este país. Nadie le está haciendo ninguna manipulación ni ninguna porquería. Simplemente lo que se revela aquí es que Lourdes Flores no sabe perder. Y es una picona que cuando se pica estalla, y cuando estalla lanza un torrente de vulgaridades que terminan siendo ofensivos a los vecinos de Lima que pensamos votar por usted o por otra candidatura. Pero los vecinos de Lima no merecemos que usted se exprese, señora Flores, de esta manera. Mientras de la alcaldía al punto que a mí que me importa, la alcaldía. Pero lo que sí me saca de mis casillas es saber lo que me están haciendo y tenerme que quedar callada en aras aquí. ¿Por qué? ¿Qué le están haciendo? No le están haciendo nada. Es una elección y en una elección ocurren sorpresas. Tacharon a Curi y Susana empezó a repuntar y ahora ya no es seguro su triunfo.
Eso no justifica, señora Lourdes Flores, que usted les falte el respeto a los 9 millones de limeños diciéndoles métanse la alcaldía al poto. Esa frase, métanse la alcaldía al poto, es francamente indigna de una candidata a la alcaldía de Lima. Regresamos después de la pausa. Este es el perfecto ejemplo, ¿no? ¿A quién, bueno, una levantadita de mano, a quién le parece que era de interés público? Porque evidentemente alguien cometió un delito y pinchó el teléfono, ¿no? Que es un delito, absolutamente. ¿A quién le parece que sí es de interés público escuchar? Ya, manos. Las posiciones, ¿te parece que es interés? Digo yo, vamos todos para... Sí. Yo creo que hay muchas cosas que se dicen de la política, ¿no? Dicen que al final esa guerra sucia de meterse barro como el orden político y las estrategias que hacen y que generan para saber qué está haciendo el otro, como eso, ¿no? Y sacarlo públicamente no se debería hacer. Pero yo creo que no hay nada de malo que el pueblo se entere cómo piensan realmente los que van a gobernar, y yo creo que esto sí es una noticia de interés público. Ya, yo creo que... En particular, yo considero una noticia de interés público respecto a que es una conversación sobre, digamos, la coyuntura electoral, no establece ningún cargo de funcionario, estableciendo ningún tipo de delitos, sino son apreciaciones en las cuales yo en particular siempre lo manifiesto en clase. Lamentablemente existen grupos empresariales coludidos con partidos políticos para que una vez que ellos ganen las elecciones puedan darles ciertos beneficios. En ese momento Lourdes Flores había perdido la confianza del grupo empresarial, especialmente con los empresarios brasileños, que estaban muy interesados por la candidatura de Susana Villarán. Igual como se da la presidencia, los grupos empresariales lanzan a sus candidatos, los ciudadanos, eso nos protege, pero al final protegen a los grupos empresariales donde cada uno de ellos juega sus propios caballos. Toledo, que tenía la aprobación por los grupos empresariales, porque ahí prácticamente se dividieron tanto el grupo de Dionisio Romero, que apoyó a PPK, y las empresas como Miro Quesada, que apoyaron a él. Posteriormente, las empresas brasileñas vieron que no estaban prácticamente dentro del marco político y apoyaron a otro candidato. Entonces, entre ellos establecen sus propios candidatos y los ciudadanos. Entre el poder en la política, ¿no? Que es una de las cosas que realmente incluso los periodistas, los medios, que es totalmente legítimo apoyar a un candidato. En todas partes del mundo la prensa lo hace, una prensa que es referente en este sentido, como la americana, o sea, el Washington Post, New York Times, y editorializan a favor y en contra. Pero las noticias no te revelan esa intención. Sí lo hacen todos los otros espacios de opinión. Ella dice, esta vez yo no me voy a quedar callada, ya estoy cansado que siempre me vengan con esas cosas. Recordemos que en el 2006, cuando hubo la candidatura contra Ollantaytamala y Alan García gana voto a voto con Lourdes Flores. Y Lourdes Flores había ganado la elección, pero dentro de los grupos empresariales sabían que si iban Ollanta y Lourdes Flores, Ollanta le iba a ganar la elección a Lourdes Flores. Es por eso que y en ese momento le cambia la cifra. su padre con las expresiones del guanaco, ¿sí? Y después tú. En definitiva, el problema o la prensa es muy compleja en el país, totalmente compleja. Si se quiere, y desde el ámbito del derecho penal, había una conducta delictiva, ¿no? Por haber filtrado una conversación, si se quiere, personal. Pero ¿qué está pasando en el país? Incluso volviendo un poco atrás a la revelación de los audios, los videos que prácticamente se trajo abajo al gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces ahí alindamos con que si esa prueba es lícita o esa prueba es ilícita. Claro que sí, claro, que sentó jurisprudencia, claro que sí, sentó jurisprudencia. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? O sea, en una campaña política, uno sabe que está participando
en una campaña política en la que se van a ver intereses comunes, intereses públicos, ¿no? Y obviamente en una campaña política uno no puede expresarse de esa forma, ¿no? Porque se corren esos riesgos. Pero más allá de los riesgos, también acá estamos viendo el poder de la prensa. El poder de la prensa y el poder de otros intereses, ¿no? Y en conclusión… El poder de la prensa fue a raíz de Claro que sí, claro que sí. Claro, pero también hay otra cuestión que es muy importante. No se puede, o sea, no hay medios que se puedan regular el trabajo transparente, ¿no? Que eso sería lo ideal, la transparencia y cero corrupción. Yo lo traigo a colación y luego si es tú, porque Lourdes Flores lo primero que hizo el siguiente día fue decir: voy a denunciar este caso al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, y después les cuento qué pasó. Bueno, yo quiero partir porque eso es actitud de un candidato, eso es su forma de ser, y como dice Pepe Mujica, el poder no los cambia, sino los revelan como son. Y para nosotros que somos gente del pueblo, vemos en un gobernante que tiene que imponer respeto y que él también imponga respeto en los demás, pero de esa manera que se exprese es un interés público, porque la gente, o sea, mañana, más tarde, sabemos muy bien, nosotros como políticos, tengo que tener cuidado de lo que yo digo por teléfono. Yo no soy, como ella dice, ella misma dice, yo soy vieja, pero ¿vieja en qué? ¿Vieja en qué? Entonces hay un tema ahí que sí puede haber delito, pero como políticos nosotros debemos saber en este país, debemos respetar a la ciudadanía. No puedo expresarme de esa manera. Para mí es un interés público. Bueno, exactamente, ¿no? O sea, me gustaría ser precisa en eso, ¿no? Esta conversación se hace en un ámbito privado con una persona que se supone que es de tu confianza. Quizás la manera de expresarnos, como estoy casi segura, la mayoría se expresa, inclusive de otras maneras, inclusive entre los varones. Ok, sí, o sea, como no, el hecho que haya salido todo, pero yo quería acotar algo que hace un día, 2 días, no sé si han visto un video en Facebook donde se ve a periodistas armando la noticia. Hay uno, la de Chapa tu Choro. Ha salido un video donde un ciudadano ha grabado a 2 periodistas de un programa X diciéndole: tú tienes que decir eso, no, pero tú tienes que gritar y tú sales de acá. Sí, está publicado en Facebook, ha salido el videíto, ¿no? Y entonces, ok, no quería decir el nombre, ¿no? Sí, han sido 2 periodistas de Panorama. Entonces yo también me pregunto también dentro de qué contexto fue dado esto, si al final no ha habido una situación azuzada, ¿no? Y después, donde definitivamente ella muestra toda su molestia porque ha sido azuzada por otra persona y la han hecho finalmente caer. O sea, me estoy poniendo en varios enfoques porque también reconozcamos que cuando editamos la noticia, porque esta conversación no está íntegra, está también editada, nos hemos podido sacar, o sea, de la nota. No sé si se fue… Sí. Así es, le está cargando mucho más, no le está dando una denotación. Claro, es que también, así es. Claro, porque recuerden, de la mayoría también que recibimos percepciones y cuando nos tocan del otro lado, pues ahí andamos. Se lo pasas después a… Bien, si bien es cierto la conversación es privada, pero como decía el compañero, o sea, todo líder, por lo menos, y si está candidateando a la Municipalidad de Lima y es un personaje público, tiene que tener la conciencia de que lo que puede decir puede ser usado en su contra. Entonces ahora…
Yo creo que el comportamiento que tiene Lourdes no solamente es de ella, ¿no? O sea, otros políticos también lo pueden hacer, ¿no? O cualquier ser humano, como dice Pacheco. Pero tiene que tener cuidado. O sea, yo creo que ahí ya está demostrando cómo va a ser. Fíjense si hubiese entrado a la alcaldía. O sea, si aun cuando no tiene el poder todavía se manifiesta así, o sea, ya teniendo el poder, ¿cómo hubiera sido, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad, ¿no? Bueno, mi padre es periodista y él siempre me ha dicho que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones, pero el más vil de los oficios. Esa frase siempre me ha quedado grabada. Entonces, yo creo que una conversación en el ámbito personal queda en lo personal, en lo coloquial, pero si estás tentando vamos, en un cargo de elección, también otra persona, que no es mi padre, me dijo, siempre habla como si te estuvieran grabando. Entonces, quien no tiene cuidado y su vejez será en canas, pero no en experiencia. Entonces, ahora, un sacerdote se le golpea el dedo y no va a decir, au, dice suelta una palabrota. Pero eso no significa que, vamos a ver, que esa persona no sea lo que realmente es. Entonces, consecuente. O sea, esas frases no implican de que ella sea una buena o mala gobernante o que trate bien o mal a la gente. Tendríamos que preguntarle a todo su partido qué tal persona es de toda la vida, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que se publique esas cosas siempre y cuando la persona está tentando a un cargo de elección popular. Pero eso no impide que se sancione penalmente, no exime penalmente a quien hizo ese chuponeo. Y respecto a lo que ha salido ayer del tribunal, exacto, el Tribunal Constitucional ayer simplemente ha aplicado lo que en el derecho penal se conoce como el fruto ponzoñoso del árbol prohibido. Quien conoce derecho y sabe derecho penal ha aplicado estrictamente que una prueba concebida o conseguida de manera ilícita no puede, aquí y en la China, en todo lugar. Entonces, Pacheco, Nadine se salvó. Bueno, en realidad yo pienso que muchos... A ver, en realidad yo creo que muchos hacen haciendo una analogía de que la violó porque se vestía muy provocativamente. Es un tema así, o sea, de verdad. Miren, ¿ustedes creen que de verdad Lourdes Flores quería mandar, no le importaba la que le importaba? Eso es un estado anímico que absolutamente todos tenemos y no necesariamente representa lo que pensamos. O sea, quien me diga acá que no ha estado enojado nunca y ha mandado al diablo lo que sea, no necesariamente es lo que él piensa, lo que él cree. Son estados anímicos. Y un estado anímico no puede ser considerado como lo que en realidad piensa ponerlo en este tema de sensacionalismo. Eso es morbo, eso es sensacionalismo, de verdad. Y qué pena que haya gente que esté justificando es de interés público. Eso no es interés público, es lo que yo estoy pensando en un momento de fastidio. Eso no tiene nada que ver con mi pensamiento en época de tranquilidad, ni mucho menos cómo voy a gobernar, si es atentado con la democracia, contra la gobernanza, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, doctora, yo le voy a comentar un caso en Cusco. Yo soy de Cusco, fui candidata a regidora en la provincia de Cusco. Le comento, nosotros estábamos subiendo mucho en las encuestas y estábamos en el casi primer lugar. Y hubo un candidato que se postuló durante 12 años. En cambio, mi candidato era la primera vez que postulaba y teníamos una campaña cortísima. A elección provincial, para el alcalde del Cusco. Y ya estábamos más o menos alcanzando en las encuestas. En eso tuvimos en una comunidad de San Jerónimo, el candidato alcalde fue en un distrito de Cusco, fue a hacer campaña ahí y dijo una frase en el momento de la algarabía y todo eso, le salió una frase que decía: yo no me debo a Santiago, que es un distrito de Cusco, ni a Santiago ni a Huancha, dijo. Uy, sí, ajá. Y dijo eso: yo no me debo a Santiago ni a Huancha, que son dos distritos grandes e importantes de la provincia. Dijo esa frase sacado totalmente de contexto porque no tenía mucha, como lo manejaron, esto pasó un domingo y el día jueves, de domingo a jueves, lo manipularon tanto que el jueves salió en las primeras planas de todos los diarios, luego salió en RPP, salió en todos los medios de comunicación y los periodistas lo manejaron de una manera muy
fue muy sensacionalista, porque ellos hablaron, o sea, sacaban fuera de contexto totalmente y sacaban en primeras planas, se prestaron los medios de comunicación y todo el mundo hablaba de esa frase, al punto que yo salía de la calle y me decían, ¿cómo es posible que diga eso? Y esa fue la frase que perdimos, ¿no? No, ya, réplicas no. Justo hablando lo que habla Sarita, todos se acuerdan del moqueguazo, el moqueguazo. Entonces, ¿qué sucedió? En un meeting, un candidato a la alcaldía en Moquegua, que estaba primero, agarró y dijo, yo no estoy de acuerdo que todos aquellos que estuvieron llorando como mariquitas en el puente Montalvo, en el moqueguazo, quieran ser ahora autoridad. Eso que dijo él, lo mató. Y otro, el de la carretilla, el que es ahorita actual presidente regional en Moquegua. Él agarró y en un meeting dijo, yo no he robado ni en trailers ni en camiones, yo robé en carretilla y para darles a ustedes. Pero miren, ¿cómo es? Pero él incluso ganó, o sea, terrible. Y es el actual presidente regional. Son frases que te pueden destruir o cosas que te pueden que incluso... César Acuña. Hay muchos casos en que, en este caso me parece legítimo que, digamos, hay casos en que la prensa irresponsablemente se trae abajo. Además que, por ejemplo, hay la mala costumbre también de, llaman a los periodistas así apuradísimos, mis colegas, por supuesto, yo también lo he hecho, de estar apurado, pero cuando a mí me llaman a preguntarme qué pienso yo sobre algo, y me dicen, acaba de declarar tal, digo, mándame el link de lo que ha dicho, porque cuando uno comienza a declarar, ya digamos, observar o a dar su opinión sobre algo que te dicen, que te ha dicho, que no sé qué, eso es lo que sucede. Y eso es una mala práctica periodística, ¿no? O sea, digamos, hacer una bola de nieve sobre algo cuando no hay un editor, un director que, digamos, sí, termina siendo, digamos, distorsionándose la noticia, lo que se dijo, y en realidad, en este caso, ¿cómo luchas contra eso, no? Los mecanismos que tenemos judiciales no son suficientemente rápidos. El Tribunal de Ética de repente tampoco hubiera sido suficientemente rápido en este caso para prevenir. Yo pienso que en cuanto a lo de Lourdes Flores, yo pienso que lo del poto, etcétera, no me importa. Lo que a mí me llama la atención es la intención o digamos, el poco rigor que se sugiere en cuanto a hablar con Alfredo Torres para arreglar la cosa, ¿no? Eso sí, a mí me parece importante conocerlo, pero, digamos, es mi opinión personal. Pero tiene que ver con este tema porque Lourdes Flores durante 5 días estuvo, incluso llegó a decir, y el Tribunal de Ética todavía no me responde, pero nunca presentó el caso, no sé, porque yo me tenía que presentar, digamos, a mi oficina, ¿no? A mí directamente, pero nunca presentó el caso al Tribunal de Ética. Yo creo que se dio cuenta que el Tribunal de Ética finalmente quizás no le iba a dar la razón, o qué sé yo. Yo la verdad es que nunca sé realmente cómo va a salir al final una resolución del tribunal. A veces yo pienso que está más claro que el agua, pero va por otro camino, y eso sucedió recientemente con unos casos del tribunal presentados por Desnudos en ediciones digitales por la Asociación de Valores Humanos, ligada digamos, a un credo, ¿no? A la Iglesia Católica, a una ala muy, digamos, religiosa, así muy, no sé cómo llamarlo, pero ahorita en ese momento, ¿no? Digamos, muy dogmática. Y yo pensaba, incluso ha llegado esta asociación de valores humanos a quejarse del comercio por haber publicado un aviso de camisas Barrington donde había, había pues un hombre, una mujer, qué sé yo, pero estaba con la camisa, porque si no, ¿cómo haces publicidad, no? Entonces,
eso sí la rechazó. Después podemos entrar a ver las otras, lo que es todo un tema también, ¿no? Porque se quejan de los desnudos, bueno, los pixeleados. Hay un debate muy interesante que además está colgado, ¿no? en el Consejo de la Prensa. Ya vamos a sacar la página web, pero en el Facebook uno puede entrar a ver cómo la República, porque en este caso, el último caso ha sido de la revista Soho. Bueno, esto para terminarlo de Flores fue el pronunciamiento. Ahora, vale la pena decirles que sobre esta interpretación, digamos, constitucional del derecho, del conflicto entre derechos, ha sido que el Consejo de la Prensa Peruana ha logrado, a mí me parece que ha logrado detener el cambio del Código Penal del artículo 162, que durante muchos años, en estos años, se trató de cambiar para que no solamente fuera digamos, quien pinchaba, quien grababa ilegalmente el sujeto del delito, sino también quien lo difundiera. En el país de los Vladivideos, cuando tenemos el grado de corrupción y en realidad ha sido los Vladivideos han sido el sustento de uno de los más grandes juicios anticorrupción que conocerá nuestra historia, y con los efectos que conocemos, yo sí prefiero no tener una ley que me diga, y ciertamente lo del Tribunal Constitucional va a ser jurisprudencia, fue la Suprema o el Tribunal Constitucional, fue anoche que lo decidió, ¿no? Antes sí, el Tribunal, claro, entonces estarán felices los corruptos de Petroaudios, ¿no? Pero en nuestro país sabemos, sí, bueno, estamos en una democracia, ¿no? Estamos en una democracia y se supone un Estado de Derecho, o sea que hay que respetar y acatar aunque a uno no le guste, ¿no? Pero bueno, dejemos al voto audio y a las escuchas. Con relación al tema, si hablamos con relación a la resolución del Tribunal Constitucional, de que ya las pruebas obtenidas ilícitamente se cayeron al agua. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Cómo quedan las investigaciones que con tanto esfuerzo hace la prensa? No es posible, en mi opinión muy personal, de que bajo esa resolución o el membrete de que son pruebas ilícitas, ¿no?, se apañe tanta corrupción. Los petroaudios, los narcoindultos y el caso actual de Nadine Heredia. O sea, con el membrete de que es prueba ilícita, tengo la carta libre, la carta blanca para hacer lo que me da la gana, para cometer los delitos que me da la gana y lindar con lavado de activos. No puede ser. Estamos frente a una nueva situación y yo veo el paralelo con el hecho de no poder conocer el pasado de los candidatos, ¿no es cierto? Pero dejémoslo desnudos y vayamos a las elecciones. Sí. Hay más. Respecto a las imágenes que hubo de, digamos, actualmente lo que ocurre en Siria. Justo salieron ayer unas fotos donde aparece el niño que aparece en las orillas del agua, había sido colocado por la prensa para tener un impacto. Entonces, ahí se violan los derechos del niño y adolescente, el tema de mostrar las imágenes según la convención y tratar de difundirlo en todas las redes, ¿no? ¿Qué opinión tiene el Consejo de Prensa frente a eso, ¿no? En este caso, a la imagen. Claro. No estoy viendo mucha prensa de espectáculos para tratar de entenderla, creo. Pero a mí me parece que es una pésima práctica, una falta a la ética, porque además tenemos y desvirtúa una serie de situaciones. Por ejemplo, el caso de la guerra de Vietnam, en que el fotógrafo se tiene que subir al último helicóptero, un fotógrafo es una foto de una niña llorando, ahí está, y después hay otra foto de un buitre que va a ¿cómo se llama? ¿No? Sí, que ganó el Pulitzer, ¿no? Entonces esas fotos han sido tomadas, digamos, reflejan una realidad. Ganó el premio Pulitzer, pero además el de Vietnam me parece que fue que se terminó suicidando porque nunca más
pudo vivir con el hecho de que se tuvo que ir, ¿no? Y tomó la foto y en fin. Entonces, armar una cosa como la de Siria, cuando además es verdad que uno lo ha podido tomar, y eso es, digamos, lo que el periodismo hace. O sea, tú tienes que estar en la noticia, no puedes armarla, ¿no es cierto? Por más de que haya pasado, no puedes armarla, porque estás infringiendo la ética y porque además hay toda una situación pues con los derechos de las personas involucradas y los derechos de las personas que están siendo informadas, ¿no? Sí, justo en la farándula se ve que... Y la periodista que le pone el tranquilazo Eso es otra, sí. Bueno, ahora entramos al bullying contra la prensa. Sí, ¿qué querías? Quería saber si el Tribunal de Ética actúa por oficio y tiene carácter vinculante, y si van a tomar el caso de Milagros Leiva, que está ahora denunciando que el gobierno está cortando programas, ¿no? Yo no, y conozco a Milagros, lamento mucho la situación, conozco, o sea, pero hasta anoche no era claro que era el gobierno que estaba atrás. Había dado un cheque de gerencia de $30.000 a un intermediario para que le consigan entrevistas, ¿no? Pero dice, ¿de dónde salió ese dinero? Y supuestamente la Fiscalía de Bolivia está denunciando. La Fiscalía de Bolivia ha sido. A Milagros Leiva, porque sí. Ese dinero servía para que Martín Belaúnde pueda pagar a los jueces de Bolivia. Exacto, y pueda finalmente salir de la justicia. Sí. No, esto tú no puedes pagar. Mira, ese es otro tema, ¿no? O sea, que no se les ocurra cuando lleguen, o sea, cuando estén ejerciendo política como autoridad o algo, tratar eso, ¿no? Mira, yo he ejercido, no, o sea, en la época, bueno, ya sabemos que las carátulas eran 5.000, ¿no? La de la prensa chicha, pero eso era de parte del gobierno. Y luego hubo todo un debate porque los del servicio de inteligencia que habían grabado para Montesinos tanta cantidad de cosas, una vez que se quedaron, o sea, esa columna de humo que salía del zinc era pues que estaban quemando un montón de cosas, pero algunas sobrevivieron y se armó un mercado periodístico para la venta de estos audios, ¿no? Obviamente que comprometían a diferentes personas, como hacían al estilo Montesinos, era pues en la escuela de Montesinos, y de hecho ya ha sido durante esta época, ¿no? Entonces, el debate era, tú vas a pagar por, o sea, vas a fomentar ese mercado. Algunos lo hicieron, de hecho, sobre todo los programas en la televisión, ¿no? que sienten la necesidad de golpear mucho, ¿no? Pero a mí me parece que es inaceptable que en Caretas, que es mi escuela periodística, hubiéramos salido volando por la ventana, solamente mirarle la cara a Sileri, a Enrique, si es que, o sea, le hubiéramos dicho, está pidiendo tanto para darle entrevista. No se hace eso, ¿no? No se hace, por si acaso, ¿eh? No se les ocurra hacerlo. Bueno, en realidad, pasando un poco, creo que un tema un poco más grave, lo que ha pasado en Ancash con el expresidente, exgobernador regional, y lo que ha demostrado, bueno, o lo ha desnudado, especialmente en Lima, la comisión que investiga, es que se paga prensa para hablar bien del gobernador regional, de los alcaldes, y bueno, eso es algo que se sabe. En Lima puede ser más por la regulación, pero en todas las provincias es así. Acá hay varios candidatos de diferentes organizaciones políticas que saben que los periodistas en campaña van y piden, ¿cómo es? Que la prensa, que la cosa. Y si no pagas, inmediatamente empiezan a destruir tu imagen. Hay filas en los gobiernos regionales de alcaldes, de periodistas que van mensualmente a cobrar sobre pretexto de publicidad electoral. Yo pienso... Pero que si no te pone Claro. Arturo Castillo, que fue muy conocido acá en el Chiclayo antes de no fue diputado, cosa que había excluido Arturo Castillo presentó al tribunal este caso contra una periodista, Rosa Candelo,
digamos, porque es lícito que pero si es contra, o sea, la famosa mordida mexicana, ¿no? O sea, si es contra, o sea, favorecer buena corrupción, no es lícito, ¿no? Pero lo que decía Arturo Castillo, y lo tenía probado, y había hecho, o sea, ¿no? Toda una investigación, se dio un trabajo, es que cada vez que él no le daba publicidad a ese medio, le lanzaba a los perros, ¿no? Entonces sí es una práctica en el país lamentable que nace, o sea, nosotros no hemos hecho la transición necesariamente a este periodismo en que los periodistas estaban encargados hasta de traer la publicidad de su página, ¿no es cierto? Digamos, a otro tipo de periodismo, como se dice, a Fórmula CNE, toda la cara que tiene México, porque increíblemente la prensa peruana de provincias no tiene absolutamente ningún paralelo en cuanto a la prensa de provincias de Argentina, de Chile. Las organizaciones como el Consejo de la Prensa tienen, o sea, ALEPA, de Chile, tienen 400 medios de provincia que son sus asociados. Nosotros tenemos 6. Claro. No hay, pues, claro. O sea, sí, o sea, pero en realidad lo que iba, o sea, está bien, o sea, yo creo que la mayoría de periodistas de provincia son como el Sinchi de Vargas Llosa, o sea, se dan de moralizadores, son corruptos y a la vez son ignorantes. O sea, y en realidad es así, o sea, lamentablemente es así. No todos, no digo todos, no digo todos, pero sí gran parte, lamentablemente, de los periodistas. Entonces, claro, si bien es cierto ustedes como consejo, porque lamentablemente, escúchame, lamentablemente el tema de la autorregulación no ha funcionado, no está funcionando en el país. Entonces, deben ustedes mismos incentivar otros mecanismos, digamos que no se contrate directamente a los periodistas, los gobiernos locales, sino a las editoriales. Y una cosa más, así como los políticos nos obligan a tener una hoja de transparencia, una declaración jurada de ingresos y egresos, y si no hay concordancia, nos investigan, lo mismo debería ser para los periodistas, saber de dónde vienen sus ingresos, porque ellos son los que informan. Pueden distorsionar o pueden informar la verdad. Los periodistas no hemos sido elegidos por nadie para representar, o sea, para ejercer un cargo público y usar fondos, ¿no es cierto?, del erario. Es diferente, entiendo lo que me está diciendo, es una reacción natural, pero no es tanto así. En provincias ciertamente hay este elemento, pero acuérdense que gracias a los periodistas de Ayacucho fue que pudimos conocer las barbaridades de la guerra, ¿no? Y todos los periodistas que han muerto por informar, ¿no?, del narcotráfico, etc. Hay que tener eso también es lamentablemente la paradoja, como dije al principio, de nuestro periodismo. Sí. Hola. En realidad, seria, pues, ¿no? Esta es una excelente pregunta. Y el tribunal lo ha visto también. Es increíble que, o sea, nosotros pensamos, ustedes pudieran creer que el Grupo del Comercio, por ejemplo, solo como ejemplo, también lo hacía la República, y a raíz de una sugerencia del tribunal dejó de hacerlo. Después me he enterado que no en el Popular necesariamente, ¿no? Entonces, necesite de esos avisos que son chicos, claro, son cientos a la semana, ¿no? Pero o sea, ni siquiera sobrevivir, porque acá nos estamos sobreviviendo, ¿no? Para que, digamos, apuntalar su negocio es realmente increíble, ¿no? A mí me parece absolutamente nefasto que sea eso, porque trata de blancas, o sea, limpiado, pasado por agua tibia y etcétera, ¿no? No ha llegado a calar este mensaje ahí. Es un tema que podrías dirigirte al tribunal,
y pedir su opinión, y entonces se podría establecer algo. Sí, como solamente para un tema de acotación, yo creo que lo primero no sé si está dentro de sus facultades, lo que debería regularse es en el tema de la prensa local, en este caso de las regiones y demás. En primer lugar es de que quien ejerza la profesión esté debidamente acreditado. Yo soy ingeniero civil de profesión y para ejercer tengo que estar colegiado y al día con mis mensualidades para poder decir que estoy habilitado. Eso es el primer paso. Y el segundo paso es tema también de que hay una verificación o visualización, no a la espera de que venga una denuncia hacia el tribunal, sino que también se puede hacer de oficio. Y el siguiente paso, si bien es cierto, hay un tema de poder tener libertad de trabajo, libertad de publicación, pero se está llegando a puntos en los cuales se llega a un libertinaje y el Consejo Nacional de la Prensa debería poder también censurar los medios que no reúnen y más bien empiezan a hacer una información sesgada y aunque usted no lo crea, o bueno, usted lo sabe, la información se maneja lamentablemente en nuestro país al mejor postor. Quien pone el dinero es el que hace que prácticamente la línea editorial vaya a su favor, y eso es lo que lamentablemente está pasando. Bueno, en todo, yo no conozco. Y en política, quien paga más va a vicepresidente, ¿no? Lamentablemente, no. No estoy quitando la importancia de lo que estás diciendo. El tribunal no actúa de oficio, porque si no sería muy fuerte. Sí, ha actuado sería, digamos, una carga muy fuerte para un sistema que no, o sea, no somos el Poder Judicial, no somos la Fiscalía que actúa de oficio. Bastantes. Ahora vamos a ver, sí. Ya, ya. Bueno, se van a quedar sin ver. ¿Cómo andamos de a quien no ha hablado, ya? Vamos a darle la oportunidad. Ya, ahora. Gracias por la oportunidad. Mi pregunta era igual por la misma línea que mi compañero de Chimbote, sobre cómo regular la prensa local. Cada día, por lo menos en la región San Martín, y cada día aparece un nuevo persona que se autodenomina comunicador, ¿no? Y pues simplemente negocia con un medio y sale a comentar lo que cree que es su opinión personal, ni siquiera objetiva. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a eso a regular? Cuando la información que ahí muchas veces sacan ni siquiera tienen pruebas al respecto, solamente comentan una opinión sin tener una justificación válida. Y todo depende en contra de quién les contrata. Igual pasa con los gobiernos locales. Si el gobierno regional les ha contratado a toditos, obviamente no opinan nada. Estamos teniendo varios problemas ahorita de corrupción y otras cosas, pero no se dice nada. Es visible, pero no se comenta nada porque hay contratos. Entonces, ¿cómo el tribunal puede ayudar a eso, a regular eso? O sea, que no solamente los gobiernos con esa facilidad puedan negociar los medios los pseudomedios de comunicación con los gobiernos regionales, y cómo también lograr que no cualquiera pueda ser comunicador, porque es una profesión noble y de gran responsabilidad. Es un tema sumamente complicado, porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con y esa es mi formación periodística, con la colegiación obligatoria para los periodistas, porque rige un oficio, que está muy vinculado con la libertad que uno tiene de opinar, de expresarse, etc. Y eso, y además va acompañado con el hecho que los colegios de periodistas, ahora está volviendo a surgir el colegio de periodistas. En una época, yo lo he visto de cerca, ¿no? O sea, los colegios de periodistas eran, digamos, terminaron desvirtuando lo que en la época de oro, se puede decir, el colegio, etcétera, en que realmente se hacía la defensa de la libertad de prensa, todos tenían sus comités de ética, y en provincias realmente se acataba, ¿no?, a través de la federación, del colegio, etcétera, digamos, una sanción de los comités de ética del colegio de periodistas. Luego eso se desvirtuó, comenzaron a hacer plata dando premios periodísticos a tirios y troyanos y corruptos también, ¿no? Entonces, y cobraban. Entonces vino el ocaso del colegio de periodistas digamos, estoy repasando muy rápidamente la historia. Entonces, sí, y entonces, ¿cómo haces tú para colegiarte
en una institución que realmente no tiene la suficiente institucionalidad como para, digamos, significar que porque estás colegiado, o sea, puedes ejercer tu libertad de expresión más allá de que otros ciudadanos, ¿no? El problema está en la fragilidad, y lo repito, y es un problema que van a encontrar, y es un problema que realmente desde el Consejo de la Prensa hemos hecho muchos esfuerzos, y uno siente a veces que es como... Estaba pensando en la frase escupir al cielo, pero debe haber otra mejor, ¿no? Y da frustración y da pena porque no logra el periodismo que se conduce así llegar a ser un periodismo sólido en provincias como antes era. Antes teníamos un periodismo de provincias independiente y bueno. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero se nos pasó el tren, porque ahora en internet todo el mundo ejerce y todo el mundo comunica y todo el mundo es bloguero y todo el mundo... Entonces, yo creo que increíblemente eso está llevando, pero no está llegando a provincias esta situación en que la prensa está comenzando a revalorar su trabajo, porque cualquiera ahora es comunicador, cualquiera que pone su blog y tiene todo el derecho, y es la democratización de digamos, la comunicación y de la información, y esa es una buena cosa y tiene otros problemas. ¿Cómo llegar al tema de la debilidad en provincias de la prensa? Es un tema que hace muchos años que intentamos, digamos, que hay iniciativas de diferentes partes. En el tema electoral es particularmente importante. Siempre hay talleres, debates, innumerables eventos alrededor de cobertura de prensa, alrededor de ética en la cobertura electoral, alrededor de temas que tratan de dirigirse al problema de la fragilidad y la falta de credibilidad que genera la falta de ética en el periodismo. Y además, o sea, lo que dicen es cierto, o sea, digamos, si es que no sabemos, conozco Tarapoto muy bien, he cubierto al MRTA en esa época, he cubierto además asesinatos de periodistas allá, y por ejemplo, la prensa increíblemente no denuncia que el Colegio de Notarios es una argolla, ¿no es cierto? Totalmente. Y no lo denuncia, ¿no? Entonces, digamos, yo no creo ser la persona indicada para responder, no creo que nadie pueda. Es una cultura que realmente tratamos de cambiar. Y tiene que ver también con lo mal, pero también tiene una arista que es increíble, que es a los periodistas, a los jóvenes que estudian periodismo, las universidades tampoco los preparan en ética periodística. Tienen un curso, ¿cuántos cursos tienen? Un curso, increíblemente, sobre ética. Entonces, y después se lanzan 4. Se lanzan, bueno, 4 está mucho mejor que 1, ¿no? Y entonces luego te lanzan a la calle, que tampoco los jóvenes quieren hacer calle ahora, y el editor, pues, ¿le importa o no le importa si ejerce bien? Yo tuve la suerte de tener los mejores maestros, ¿no? Entonces, y esa es mi escuela. No todo el mundo ha tenido esa suerte, no todo el mundo la tiene. Y además, en la época que yo ejercía periodismo, que ejerzo hasta ahora, pero no tanto, por no todo tiempo, teníamos otra cosa que tiene que ver con esto, es la especialización de la fuente. O sea, tú tienes que ir a cubrir de medicina nuclear y de farándula, ¿no es cierto? O sea, no, los de farándula sí están bien especializados, ¿no? Los deportivos también, y ahí hay una fuente de corrupción increíble en el periodismo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, voy a mi casa, ¿no? Es un tema que preocupa
Es un tema que en realidad hay muchos que nos preocupan, pero creo que el país es muy diverso, muy extenso, y eso también se refleja en la diversidad y las maneras de hacer periodismo, ¿no? Y política, ¿no? O sea, yo creo que tenemos, bueno, los partidos políticos perdieron 20 años y han dejado que, yo me imagino que ustedes como jóvenes se preguntan en qué momento se dejó de hacer una vida partidaria como antes, en que era de mérito y por méritos y que no venía alguien y te ponía plata y entonces ocupaba tu lugar, supongo, ¿no? Eso es lo que yo percibo de la política, y el hecho que ustedes estén acá me da realmente como lo mismo cuando hay periodistas jóvenes con quienes converso en los talleres de periodismo, ¿no? Alienta, pero al final es suficiente para cambiar el destino de las cosas. Eso es lo que simplemente nos mantiene, digamos, en la batalla, supongo. Sí, un segundo. En verdad, dentro del concepto de la prensa, siempre se establece un doble discurso, especialmente... ¿Siempre? No, algunas veces. En el caso de Susy Díaz, que tenía la credencial de periodista... Pero eso que tiene que ver con el Consejo de la Prensa. No, en la Fundación de Ética del Periodista... Ya. No, o sea, en general, esa es otra. Ejemplo, eso es otro perfecto ejemplo. De Latina, sí. Para que no pueda estar en escritura. Pero ¿cuántas personas tienen espacios alquilados y ejercen, digamos, hacen el oficio de periodista? Entonces, se debería establecer... Lo que pasa es que la ley de radio y televisión sí toca ese tema, pero los propietarios no. Nosotros hicimos en 7 provincias, digamos, reuniones con propietarios de medios para llamar la atención sobre cómo quienes alquilaban, y ellos alquilaban indiscriminadamente los espacios, eran utilizados para, digamos, fines totalmente adversos a la información, ¿no? Para quemar honras, para traerse abajo. El mismo periodista Alberto Rivera, quien tanto defendimos porque consideramos que fue asesinado por una denuncia por narcotráfico, y las personas nos preguntaban, ¿pero por qué lo defienden? Sí, y yo he escuchado pues sus programas de radio eran incalificables también, ¿no es cierto? Entonces es un poco de hacer camino al andar, es un poco de, supongo yo, no sé, pero en realidad yo creo que si bien se puede decir, mira, lo de los carnets, yo creo que cuando yo era más joven y podías entrar a donde sea con el carnet. Luego, claro, o sea, a donde sea significa ya pues ir a cubrir el concierto que te querías, ¿no? O Mistura. Sí, no era que, mejor dicho, nadie te decía que no lo hagas, ¿no? Uno no lo hacía, digamos, por corrección, y muchos sí, ¿no? Pero eso, digamos, también se está parando, porque también los organizadores de todas estas cosas se dan cuenta que, bueno, tienen 100 periodistas en vez de 5 cubriendo, ¿no? Y después no sale nada, ¿no? En los medios. Entonces, bueno, en fin, ya. Entonces, mire, me da así. Nosotros en el tema de transparencia y libertad de prensa tenemos los principios de Lima, ¿no? No ha habido presidente que haya salido presidente sin suscribir los principios de Lima. Por lo menos tenemos una herramienta para decirle al candidato, al autoridad, antes candidato, que se comprometió a resguardar las libertades de prensa, de opinión. Ahora, esto era pasando rápidamente, pero también tal como yo quería hablar con ustedes sobre las nuevas herramientas que se usaban para las elecciones. Les recomiendo, ojo, la campaña. Nosotros vamos a pronto sacar el mapa de la transparencia del gobierno abierto, que va de la mano con nuestro proyecto de municipios transparentes.
pero la campaña, la nueva página web, pero si tenemos que terminar, vamos, yo les voy a enseñar lo que es de buen periodismo en un video que creo que les va a ayudar a recorrer una parte muy importante de la historia de Perú, que además me debo decir que ahora los periodistas no tenemos realmente que rasgarnos las vestiduras en cuanto a lo que sabemos es un gaje del oficio. Por supuesto sí hay que denunciar cuando no gaje del oficio, pero verán en el video